Bienvenida, querida, y más Muchísimas gracias. una ilusión tenerte aquí hoy, que vamos, no lo sabes bien. Después de tanto tiempo. Sí, tanto tiempo queriendo vernos por aquí mm, y lo que te admiro, además, porque es que, Eso ni se te madre mía, ocurra. ya sabes que No, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, me nada, encanta cómo te nada. mueves en las redes, eres mi fan absoluta. Voy a No, coger no, aquí no. mi... Y bueno, les decía, para los que no te conozcan, Diana, ella es psicóloga experta y especialista en disciplina en positivo, en educación de niños y adolescentes. Y antes de que entraras les estaba diciendo que qué necesario es tener gente como tú, porque a mí nadie me entregó un manual de instrucciones cuando tuve a mis tres, a ti. No. A mí no, ya lo he contado muchas veces. A la tercera vez, cuando creía que me iban a dar el librito, lo que me dieron fue el libro de familia numerosa, pero no el manual de instrucciones. Totalmente. O sea El manual que de nada, familia nada. numerosa que estás ahí con el tercero y sigues igual de perdida. Igual o peor, porque yo creo que con cada uno es un mundo. Es verdad, y supongo que a ti te habrá pasado, que ya a más niños, más relajada vas. Y ahora yo entiendo a esa gente que tiene 7 u 8 que se les ve tan bien y tú dices, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Yo estaría atacada. Y es que yo Sí. creo que a más hijos, no lo sé, pues yo me quedan 3 solo, pero a más hijos es como que la cosa se va relajando y ese nervio del primero, del segundo, se va diluyendo un poquito. Totalmente. Cuéntanos, Diana, qué es la disciplina positiva. Pues mira, la disciplina positiva, hay una cosa que has dicho que yo, claro, está muy mal que te corrija yo a ti, pero te tengo que No. corregir yo. Yo no soy experta, ¿vale? Yo sé que es que es verdad que está muy de moda hablar de expertos, pero a mí me viene muy grande la palabra experta. A mí, yo soy una persona que estoy aprendiendo y además aprendo de mis hijos y aprendo de otros papás, de lo que leo y de lo que me formo. Y además es que la disciplina positiva precisamente lo que te dice es que no somos expertos, que somos facilitadores, que además estamos transmitiendo la semilla para que llegue a otros hogares y sobre todo que no somos perfectos y eso tú lo sabes porque lo dices en tus formaciones y en tus cursos de talento, que no somos perfectos ni los tenemos que ser. Entonces, claro, por eso digo que experta, bueno, digamos que llevo tiempo formándome y tengo la suerte de que lo que hago me gusta y bueno, no se me da mal. Por lo menos eso dicen los que pasan por mis manos. Bueno, yo ahí voy a discrepar contigo, pero tampoco nos vamos a poner a discutir. Todo está en lo que cada uno considere experto, dejémoslo ahí. Vale, vale, Lo vale. dejamos en que eres una súper profesional y que sabes mucho, porque eso sí que no me lo Bueno, va a negar. bueno. Y Te... me imagino que mucha gente se pregunta qué es esto, porque es verdad que nosotros venimos quizás de una generación en la que el tipo de educación era distinta, o por lo menos yo lo he vivido así, era una educación más estricta en casa, muy enfocada también al castigo, a las consecuencias, a las amenazas. Yo por lo menos lo viví Sí. así. Y ahora es verdad que se escucha mucho hablar de esta nueva corriente o de esta disciplina positiva, pero me imagino que hay muchas personas que están súper confusas porque también habrá defensores de que cuando uno es demasiado permisivo tampoco es bueno para los niños. Yo creo que aquí, corrígeme si me equivoco, Diana, porque yo sí que aquí no tengo ni la mitad de idea que tú. Pero me imagino que aquí lo que estamos hablando es de un intermedio. Eso Y es. Claro, siempre ponemos el ejemplo de respirar, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen las personas? Inhalan, cogen aire y luego lo exhalan. Entonces, si yo te dijera, elige con qué te quedas, ¿qué quieres en tu vida? ¿Inhalar o exhalar? Me dirías, no, mira, tengo que hacer las dos cosas, una sola no me puedo quedar, ¿no? Pues la disciplina positiva es la firmeza amable. Normalmente los papás somos muy amables, cariño, por favor, pórtate bien, hazle caso a mamá. Y cuando no nos funciona, nos vamos a la firmeza. Se acabó. Que te levantes, que te he dicho 20 veces que te portes bien. Y lo que nos enseña la disciplina positiva es esa firmeza amable. O sea, yo puedo equilibrar y entonces lo que has dicho tú, ni me voy a la permisividad ni me voy al autoritarismo. Lo que ocurre es que es verdad que de un tiempo a esta parte, como venimos de una generación tradicionalmente autoritaria, ¿no? Y una sociedad autocrática donde sabemos que hay el que manda y los que obedecen, pues ¿qué nos ha pasado? Que los que venimos de ese estilo de educación hemos dicho, uy, eso no me gusta. Y entonces hay muchas personas que se han ido al lado opuesto, que es la permisividad.
Y lo que sabemos es que es igual de malo ser permisivo que ser autoritario, igual de malo. Entonces, es verdad que de primeras tú puedes pensar, bueno, si eres permisivo, pues hay menos discusiones. Pero lo que generas con eso es que las personas no sean responsables, no sean autónomas, no sean respetuosas, y no es eso lo que queremos. Entonces, al final es un equilibrio, es buscar lo que has dicho tú, esa balanza de firmeza amable. Claro, me imagino que la siguiente pregunta obligada que se está haciendo todo el mundo es ¿y cómo sabemos dónde está el equilibrio? Mm. Claro, pues el equilibrio está muchas veces en la práctica y en la formación. Tú además, lo vuelvo a decir, te dedicas a esto profesionalmente y sabes que cuando alguien quiere algo, tiene que informarse. ¿Sabes qué pasa? Que tradicionalmente el tema de la educación es algo como que nos venía dado, ¿no? Nadie te enseñaba a ser padre, porque en cuanto tenías un hijo no te quedaba otra, y además lo has dicho tú, ¿no? Tú llegas al hospital y te dicen enhorabuena y suerte. De ahí te vas con tu niño en brazos y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, sí que es verdad que tienes un pediatra al que puedes ir porque tiene cólicos, porque le duele la barriga, pero claro, no nos enseñan a educar. Entonces, al final, ¿qué herramientas son las que nosotros aplicamos? Pues las que aplicaron con nosotros y las que entendimos que eran las que se usaban, el castigo, la amenaza, el chantaje, el premio. ¿Y qué ha ocurrido? Que la sociedad ha cambiado tanto que esas herramientas ya no valen, ¿no? Ya no valen una sociedad en la que tú le estás diciendo a tus hijos, cariño, tú vales, puedes brillar con luz propia, vamos a trabajar tu talento, tienes que enfocarte en lo que puedes conseguir. De repente le dices, no, ahora me obedeces. Y aquí, fuera de casa quiero que seas resolutiva y quiero que fuera de casa tomes buenas decisiones. Aquí en casa no, aquí en casa me haces caso, lo que diga tu madre y punto. Entonces, claro, no casa, ¿no? Y además los niños no son tontos, entonces les estamos educando para desarrollar valores, tener fortalezas que les van a ser útiles para la vida, pues don de gentes, liderazgo, y empiezan a practicarlo en casa. Entonces, claro, no nos gusta que un niño nos diga, pues yo no quiero. Y tú dices, ¿eh? ¿Cómo? A mi padre no se me habría ocurrido a mí decirle eso en la vida. Y eso es lo que nos está creando mucho conflicto. Entonces, ¿qué necesitamos los padres? Aprender a ser padres de hoy y darnos cuenta que esas herramientas en su momento estuvieron bien, ahí las dejamos, ahí se quedan, muy ¿O bonitas, en no? un cajón o no, pero ahí están. Ahí, no, como decimos, el problema por el que no, bueno, el problema, el motivo por el que no usamos los castigos es que se enfocan en algo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrió en el pasado no lo puedes cambiar. Entonces, si yo no quiero que vuelva a ocurrir algo, tengo que buscar unas herramientas, unas estrategias que me ayuden a que no se repita. Entonces, lo que se usó en el pasado se usó, ahí se queda, en el cajón, y ahora tengo que aprender a hacerlo de otra manera. Y esto es lo que nos ayuda a la disciplina positiva, a aprender otra manera de relacionarnos con los demás, no solo con los niños, sino también con la pareja, en el ámbito de trabajo, porque en las organizaciones también se usa la disciplina positiva, con lo cual al final es una manera de entender las relaciones entre las personas. Me imagino que aquí también entra una parte, bueno, que hay un montón de cosas que hay que trabajar nuestra comunicación, cómo nos comunicamos con esas personas y ahí tenemos que empezar desde nosotros mismos. ¿Cuál es mi estado Uh-huh. emocional cuando tengo un hijo que no se comporta como yo quiero que se comporte? Y primero trabajarme yo, que es por qué yo me siento tan mal cuando mi hijo no hace lo que yo quiero, realmente es un problema que esté comportándose así o soy yo la que creo el problema. O sea, toda esa parte Sí. de trabajo como padres nosotros a nivel emocional, creencias que tenemos con ellos. Y, y, luego también, como te decía, la comunicación, cómo me comunico. Y hay una parte que me imagino que debe ser importante, que es también ese equilibrio en dejarles hacer, que va con lo que estabas diciendo tú hace un momento. Sí. Claro, les pedimos que tomen decisiones fuera, pero luego en casa yo les digo todo lo que tienen que hacer. Y que lo hacemos con nuestra mejor intención, porque al final tú tienes un hijo que viene con un problema y le quieres ayudar y la tendencia es a solucionarle el Sí, problema. claro, y porque además es más rápido decirle a tu hijo, ponte el pijama, lávate las manos, vete a la cama a dormir, no hagas ruido, que decirle, cariño, ¿qué hay que hacer después de cenar? ¿Qué tienes que hacer antes de irte a la cama? Entonces, claro, todo esto genera en los niños pensamiento crítico. Lo otro solo genera o que te obedezcan o que se rebelen. Entonces, claro, cuando los niños son pequeños, normalmente siguen las órdenes muy bien, porque todos sabemos que los niños obedecen cuando son pequeños, pero llega un momento en donde los niños dicen, no, ¿cómo que no? Que te laves los dientes, no quiero. Recoge tus juguetes, no lo voy a hacer.
O llegan a la adolescencia y a lo mejor le decimos, pues si no estudias, no sales este fin de semana. Y te dicen, me da igual, pues te quito la Play, quítamela. Y tú dices, ay Dios mío, ¿y qué le quito? Si le he quitado ya todo, ¿no? Le he quitado el móvil, le he quitado la Play, le he quitado a los amigos. Entonces, esas herramientas no funcionan. Y claro, supone más esfuerzo mental por parte de los padres, pero el beneficio es inmenso, porque mejora muchísimo la comunicación, mejora la conexión, uno se siente mejor consigo mismo, porque tú lo decías antes, cuando yo traigo niños a este mundo, lo hago con la ilusión de que sean felices, con la ilusión de que estén bien, con la ilusión de tener una buena relación, unas relaciones armoniosas en casa. Y de repente me encuentro que todos los días es una lucha para que se levante, para que se vista, para que se duche. Y al final dices, bueno, para esto he sido yo madre. Pues esto en la época de mi madre con la zapatilla no pasaba. Y entonces me voy a lo que conozco, Claro, nos vamos a lo que a lo conocemos que he practicado, totalmente. a lo que conozco. Mm. ¿Y qué pasa cuando en la adolescencia, que ahora que has tocado este tema y yo creo que tiene esa leyenda negra? Yo he escuchado a veces hablar de la aborrescencia, unas cosas, Ay, no lo había oído nunca. y de ¿En alguna vez la serio? aborrescencia, y a mí ¡Ah! me supone mucha tristeza. Porque yo ahora mismo, además, por ejemplo, tengo tres adolescentes en casa, 18, 16 y 13. Y tengo que decir que aunque, por supuesto, hay un cambio, es otro reto, es otra manera de vivirla. Pero yo creo que a mí me gusta, yo estoy disfrutando de mis hijos adolescentes de otra manera, puedes hablar con ellos de otras cosas, te permite Es luego a que, ti como pareja claro, tener tu tiempo también, mm, que siempre nos quejamos de que no hay tiempo cuando son pequeños. ¿Qué mm, pasa en la adolescencia que es tan odiada o temida? claro, claro, es que fíjate lo que tú has dicho. Si yo voy ya con el nombre de la aborrescencia, ¿qué me voy a esperar y qué creo que me voy a encontrar, ¿no? Entonces, yo tengo muchísimos papás que tienen niños pequeños y entonces cada vez que oyen hablar de la adolescencia dicen, ¡oh, la que me espera!, ¿no? Pues si esto es así con 4 años, ya verás cuando tenga 10 o cuando tenga 11. Entonces, la predisposición que uno tiene a las cosas hace muchísimo. Entonces, tú tienes 3 hijos, podría ser la aborrescencia, pero es que no los puedes devolver. No hay ticket de cambio, no hay ticket regalo. Entonces, te los tienes que quedar. Entonces, como me los tengo que quedar, puedo o estar sufriendo todos los días y verlo como un trauma y algo que ojalá pase, o decir, bueno, voy a buscar el lado bueno, lo voy a disfrutar, ¿no? Y como has dicho tú, tengo más libertad, puedo volver a reencontrarme con mi pareja, que lo ideal sería no perderlo, ¿no? Porque al final muchas veces nos encontramos con un extraño al lado, pero si ese ha sido el caso, pues empezar otra vez a vivir esa parte, empezar a escuchar a nuestros hijos y a verles cómo se meten en el mundo adulto. Y además es muy bonito porque yo sí que he oído que la adolescencia le llaman la adolescencia, porque vuelven ese momento de 2 años donde también son un poquito admiración, donde me quiero alejar y a la vez me da miedo. Entonces es muy curioso porque puedes tener unas conversaciones tan bonitas, pero además bonitas de que hasta te entra como la risilla por dentro que dices, madre mía, qué ideas tiene, qué ocurrencias, de esa ingenuidad que ya le estás viendo que le está cambiando la voz, está en otro cuerpo, entonces es como lo veas. Yo, mira, recuerdo cuando yo me quedé embarazada de mi primer hijo, fuimos a una cena de estas de Navidad de empresa y una de las mujeres del jefe me dijo, uy, ya verás cuando des a luz. Dar a luz es como que te saquen una silla por la nariz. ¿Qué dices? Entonces, claro, a mí eso no se me olvida en la vida. Entonces yo embarazada con mi barriguilla y yo imaginándome la silla sacándomela por la nariz, yo dije, cuanto menos agradable no tiene que ser el parto. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos de los partos? Las películas americanas. ¿Qué es lo que vemos? Que estás sudando a gota gorda, que le aprietas la mano, que insultas a tu pareja. ¿Qué es lo que te suelen decir? Que sea una hora cortita, ¿no? Entonces, siempre es como que pase. Pues cuando llegamos a la adolescencia, como tiene tan mala fama, ocurre lo mismo. Entonces, las frases que recibimos es, la que te espera, pues ya verás, ¿no? O como me dicen a mí, por ejemplo, muchas veces, bueno, eso es porque tiene 14, ya verás cuando tenga 16. Cuando tenga 16 te habrá pasado a ti, bueno, pues espérate, porque cuando tenga 20, entonces, ponernos en lo peor vamos a poder ponernos siempre, porque espérate tú cuando cumpla tu marido los 45 o cuando tu madre cumpla los 70, que también, no sé si a ti te pasa, pero todos vamos pasando por edades y nos vamos volviendo un poquito más difíciles
de relacionar. Entonces, todo depende de cómo tú te enfoques, de cómo tú lo quieras vivir. Y yo creo que esa es la clave. Entonces, mucha gente que dice, es que esto es happy, es que esto es... No es que sea happy o no, es que hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que los mensajes que tú te mandas son los que tu cerebro crea. Entonces, si tú quieres pensar que la adolescencia es una aborrescencia, pues seguramente es lo que vas a vivir. Si le quieres dar otra oportunidad, seguramente te sorprenda y la puedas disfrutar. Totalmente. Fíjate que pensando un poco en mi experiencia como madre, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado es el trabajar esa empatía y, y el trabajar en que al final mis hijos no se van a convertir en quien yo quiero que se conviertan. Se van a convertir en quienes ellos se quieran convertir. Y hace tiempo que empecé a trabajar ese pensamiento, que ya no es ni positivo ni no positivo, es un pensamiento como más objetivo, que yo dije, a ver, yo como madre tengo una responsabilidad, evidentemente, y yo quiero transmitir una serie de valores a mis hijos, los que sean, los míos, cada uno tenemos los nuestros, y me voy a enfocar en transmitir eso, pero al final, la decisión final es de ellos. Y en mi caso, a mí me ayudó mucho hacer ese clic de verles como seres libres que son. Y yo influyo, cuando son más pequeños, influyo más en ellos. La adolescencia a los padres nos cuesta porque evidentemente hay un momento en el que se separan afectivamente Sí. de ti, de alguna manera, y Y, y, ya, y tú, Isabel, que tienes tres, ¿son los tres iguales? por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero Claro. además, no son iguales, pero por lo menos los dos mayores, el pequeño todavía estamos ahí disfrutándole, todavía te da abrazos y te besa y te quiere mucho. Pero los dos mayores, que eran muy afectuosos, los dos lo son menos. Y les vas a dar un abrazo y se ponen tensos. Claro, es lo que tú decías, ¿cómo te lo tomas tú? Claro. ¿Te lo tomas como qué horror este niño, qué antipático es? ¿O a mí me hace gracia? O sea, yo pienso, y entonces a veces les hago ¿Cómo la broma, estarán? ¿no? Pues ahora me Claro. abrazas por narices y te aguantas 8 segundos, como dice Marian Rojas, y tal. Y entonces, ay, mamá, qué pesada. Pero lo, intento usar el humor porque tengo la certeza de que mis hijos me quieren, eso lo tengo claro, y que este momento también pasará. Y Sí. volverán a ser más cariñosos. Y compartir un poco eso, que no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero en mi caso sí que me ha ayudado a tomar, a tener hacer esa reflexión de que mis hijos son libres y cuanto más años pasen, más decisiones tienen que tomar y van a Mira, tomar yo tengo, decisiones sí, equivocadas. yo tengo una cosa que le he llamado el traductor del adolescente, que es un ebook que precisamente recoge un poco esto, ¿no? Que en la adolescencia te van a decir cosas como déjame, vete, pesada, y entonces lo que intento con eso es que los padres puedan traducir lo que les está diciendo su hijo, lo primero para que no te lo tomes como algo personal y para que sepas interpretarlo, ¿no? Porque tú lo has dicho, qué importante es recurrir al sentido del humor, no tomártelo como algo personal e incluso decir, bueno, pues ahora me vas a dar un abrazo obligado, como quien dice, ¿no? Que cuando tú tienes una buena conexión con tus hijos, sabemos que no es obligado, sabemos que si te lo da es porque quiere y tú también lo quieres. Lo que pasa es que están en un momento, pues eso, que se tienen que alejar, que tienen la cabeza en otras cosas, que para ellos ese contacto físico con mamá les hace sentirse pequeñitos y entonces necesitan sentir que son mayores. Claro, ese espacio hay que darlo, y yo, como digo muchas veces, tenemos que hacer como una especie de duelo, ¿no? Tú tienes tres y dices, el chiquitín, yo todavía tengo uno de 8 y el pobre mío hace, bueno, eso fue el año pasado, me dice, mamá, mira, ya hay que, la vela del 7 hay que comprarla. Le dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? No hay prisa. Mamá, que voy a cumplir 7. No, tú no tienes por qué cumplir 7. También es verdad que vamos con los años. Cada vez que él cumple 7, yo cumplo 47 y él ha cumplido 8 y yo cumplo 48. Entonces, el otro día me decía, y cuando yo cumpla 10, digo, no, no es necesario. A ver, yo quiero que mi hijo se haga mayor, ¿no? Y me decía, mamá, ¿tú no quieres que yo crezca? Digo, sí, 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 claro, como lo voy a querer, pero no tengas prisa. Entonces, el tener sentido del humor, el entender la etapa evolutiva por la que pasan nuestros hijos es esencial. Y luego también hacer ese, como digo yo, ese nido vacío y decir, bueno, pues hasta ahora me llenaban de besos y abrazos y era su manera de expresar que me querían y ahora tengo que darme cuenta que se están haciendo mayor y que hay otras maneras en las que me lo van a expresar. Entonces, eso es importante, porque si busco relacionarme de la misma manera que cuando era pequeño, me va a doler.
porque ya no va a estar ahí, ese niño ya no está y además tiene que salir, o sea que tiene que Es venir ese niño mayor. complicado, ¿eh? Para nosotros. Te Sí, estoy escuchando sí, y digo, madre mía, es que tenemos que hacer un trabajo ahí los padres sí. de, como tú dices, y de duelo y de todo, y enfrentarnos a ese miedo de las cosas que les puedan pasar. ¿Cuántas veces el miedo Mm, nos hacen atarles tan corto o sí, hablarles mal o no dejarles ser las personas que tienen que ser y les quitamos la sí. responsabilidad porque nos da miedo a que se equivoquen? Que Pero claro, ocurre al una final cosa se y van a es que, equivocar. claro, cuando llegan a la adolescencia lo que nos ocurre es que como nos entra tanto miedo, empezamos a controlar de nuevo. Entonces, hasta ahora más o menos le habíamos dado como una libertad, ¿no? Y cuando son pequeñitos, pues tú lo sabes, en casa todo lo proteges para que no se dé con los picos de las puertas, los armarios, y conforme se va haciendo mayor y anda más, pues ya quitas el parque, ese parque que tenías hecho chiquitito ya no hace falta, ya puede ir por la casa solo. Y cuando llega la adolescencia es como, uff, vuelvo a cerrar otra vez el camino y digo, que no se me escape. Y esto es como cuando intentas coger agua con la mano, cuanto más aprietes, más se te va a ir. Entonces, que el miedo es una cosa que va a estar ahí siempre. Yo lo digo, ¿no? Tener hijos es como tener el corazón fuera del cuerpo. El miedo va a estar ahí siempre. Y tenemos que asumir que hay cosas que se van a escapar a nuestro control. Pero lo que está claro es que en la adolescencia, cuanto más control ejerces, más probabilidades hay de que tu hijo se escabulla y lo pierdas, porque lo que le estás enseñando son estrategias a burlar la autoridad y el control. Entonces es mejor sustituir el control por la influencia. Esto es algo que es de lo primero, digamos, que es como clavaros a fuego cada vez que hago los talleres, ¿no? El sustituye el control por la influencia, porque además pensamos que no les llega, que no nos hacen caso, pero no es verdad. Incluso cuando tú hablas con tu hijo mayor y te dice que sí, mamá, que es una pesada, que no me taladres, y se da la vuelta y se va, eso le ha llegado, lo ha escuchado. Otra cosa es que no te lo va a reconocer, Mm. ¿no? Pero te ha oído. Y eso queda. Y cuando vaya a hacer lo que tenga que hacer, la palabrita esa de mamá ahí, tiki, 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 ahí está. Pero claro, depende. Porque además no sé si a ti te pasa, pero yo esto, claro, cuando tengo sesiones con adolescentes, además es que son tan bonitos que es que lo confiesan, ¿no? Y digo, no, porque dice tus padres que te pasas muchas horas con el móvil. Dicen, sí, porque a veces estoy enfadada. Claro, cuando yo estoy enfadada ya no me molesto en estar bien contigo. Es como que digo, bueno, total, ¿te vas a enfadar igual? Pues por lo menos estoy 3 horas con la Play, pues no estudio o estoy con mis amigos en la calle. Entonces, les cuesta más a tus hijos portarse mal cuando se llevan bien contigo. Entonces, eso es otro truquillo también que tenemos que tener los padres. Vamos a llevarnos bien con nuestros hijos si queremos además poder influir en ellos. Mm. Fíjate que de lo que hablabas me estaba acordando de, claro, la adolescencia los problemas no son los mismos, porque empiezan con el tema del alcohol, que si fumar, que si Mm. drogas, que si coches, que si empiezas a entrar ya en una dinámica que ¿Y es a qué edad? complicada. A qué edad empiezan, Isabel, con eso? Pues yo creo que depende mucho, ¿no? Yo sé que en mi casa, voy a decir así bajito, me van a oír, luego aquí me van a echar la bronca a mis hijos, Mm, pero yo sé que pues a los 15 16 mm, ujú, alguna cervecita empieza, mm, algo empieza a caer. Yo es verdad que ujú. siempre les he invitado a que me lo cuenten, Y si te porque digo si te digo que a los 12 y a los 13, también, porque mi hermano, el mío de 13 me dice que tiene amigos que fuman y beben. y consumo Entonces, de pornografía también. claro, ahí entras en una dinámica complicada, porque decíamos hasta qué punto permites, hasta qué punto no permites, pero yo en mi caso, yo tuve una adolescencia súper difícil, Diana. Mi padre muy autoritario con toda su mejor intención. Él me quiso proteger y su forma de protegerme era esa, pero es que destrocé mi relación con mis padres. Yo lo único que hacía era mentir, porque al final quería hacer lo que yo quería hacer. Claro. Entonces mentía, me escapaba, entonces me pillaban, me castigaban y me pasé, de hecho, el primer trabajo que tuve, lo primero que hice fue irme de mi casa, porque Sí. yo ya trabajando, todavía mi padre me controlaba, porque habíamos entrado en esa dinámica horrible de la mentira, de la falta de comunicación. Sí, es Y yo como creo una vez que que, entras en ese bucle, no sabes ni cómo has llegado ahí ni cómo salir. Y yo lo digo siempre a los papás en los talleres,
que tengamos mucho cuidado porque hay muchos adultos que salieron de su casa y no han vuelto, ¿no? Cuando dices eso de, en tu casa harás lo que quieras y uno crece con la idea de qué ganas tengo de irme. Entonces, además, yo estoy segura de que tu padre, con la mejor intención, como dices tú, no sabía cuáles podían ser las consecuencias, ¿no? Y uno piensa, porque seguramente así lo aprendió él. Él aprendió, yo recuerdo mi padre, yo he tenido la suerte que mis padres no son autoritarios, pero sí recuerdo que mi padre además, su padre era policía. Entonces venía de, pues eso, además un policía muy querido en el pueblo, porque era un policía muy bueno, pero ahí están los valores, ¿no? Y los galones, como digo yo, del traje. Y recuerdo que mi padre me decía, y además se lo decía a mi madre, que esta niña, ¿por qué lo tiene que preguntar todo? Es que yo a mi padre no se me ocurría preguntarle nunca nada. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Pero cómo que por qué? Pero si es que me lo tiene que... Y en realidad, si te das cuenta, es una insuficiencia del adulto. Es como yo no sé hacerme cargo de lo que está ocurriendo, me tengo que defender. Y esto nos pasa todavía a los padres hoy día, ¿no? Yo muchas veces con mis hijos, mi marido se enfada con los niños y es que digo, bueno, pues que a lo mejor tenemos que negociarlo con ellos, ¿no? Porque a mí en mi caso, como además aplicamos la disciplina positiva, pues a la mínima me dicen, eso es una amenaza. Y tengo que decir, jolín, de verdad. Bueno, pues espérate, que Te voy a tienen buscar a pillado. ver al niño en qué momento se me ocurrió decirles que eso es una amenaza. Entonces, pero en realidad yo estoy sembrando las bases de lo que quiero que aprendan, ¿no? Yo no quiero que el día de mañana vayan amenazando, yo quiero que cuando les amenacen, ellos distingan lo que es una amenaza, que sepan elegir y que sepan decidir lo que quieren hacer o no. Y claro, lo tienen que practicar en casa, porque además en casa es como que tienen un colchón donde saben que siempre se les va a coger. Pero claro, yo tengo que estar preparada como adulto. Si yo no lo sé hacer, me va a Y alterar, ¿no? ahí entra la amenaza con, con hacerles responsables. Es decir, antes de que pase algo, yo no te amenazo. Simplemente, si tú esto no lo haces, no, imagínate, no estudias y suspendes, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Con qué te comprometes tú? Sí, ¿Con qué te comprometes tú pero si no haces fíjate, lo que debes? claro, ¿Qué haces ahí? o sea, es que esto daría para un directo nuevo. Mira, ¿qué nos pasa a los padres? Que queremos que nuestros hijos estudien. Quizá porque nosotros no estudiamos y entonces queremos que ellos no sufran. O quizá porque para nosotros los estudios son muy importantes. Entonces, cuando los chicos llegan a la adolescencia no son tontos y se dan cuenta y saben cómo de importantes para mamá o para papá los estudios. Y ahí ellos deciden que tienen una parcelita de poder. Entonces, ahí yo me encuentro con muchos padres que me dicen, es que me ha suspendido 3, es que me Me ha has traído suspendido 4. Claro, y yo las digo, claro, palabras es que que decía aquí, el sí, por poder de aquí las decían palabras. el poder de las palabras. Es que es muy importante que si yo quiero que mi hijo se haga responsable de algo, de verdad le demuestre que lo tiene que hacer. Mientras yo siga estando detrás y diciendo, no se te ocurra traerme un suspenso, como yo me entere que has suspendido, eh, si todo me lo tomo como algo personal, le estoy dando el poder a mi hijo de lo primero, de que me pueda hacer daño si quiere, y lo segundo, de que no se haga responsable. Entonces, para empezar, si su obligación es estudiar, su obligación es estudiar y no hay mucho más que hablar, ¿no? Para eso está la enseñanza obligatoria hasta los 16. Ahí no hay más que hablar porque es lo que dice la ley. Si aún así acaba a los 16 y dice no quiero estudiar, ahí hay que sentarse con él y decir, vale, ¿qué plan tienes? No vas a estudiar, pero ¿qué vas a hacer? Porque en la vida hay tres como apartados de la vida importantes y uno de ellos es el trabajo. Entonces, ¿qué idea tienes? Y vamos a sentarnos y ya vamos a hablar con nuestro hijo. Y a lo mejor se toma un año sabático, que puede ocurrir, que muchas veces nos da mucho miedo. ¿Y cuántos adultos hemos cogido y hemos dicho, me pido un año de excedencia? Y no ha pasado nada. Mm. Entonces, bueno, vamos a confiar, porque muchas veces decimos, es que se tiene que ganar la confianza, pero si tú no das oportunidad, la confianza no se gana si tú no la das de verdad. Entonces, esto es algo que también hay que trabajar sobre ello. Hablar, mucha conversación y mucho diálogo. Y al final es respetar su decisión. Mira, aquí decían, si decide no ir a la universidad, ¿cómo lo oriento? Yo me Claro, acuerdo, igual esto que estoy diciendo a alguien le parece una barbaridad, porque es verdad que vivimos en una sociedad que parece que si no estudias una carrera estás muerto. A mí me encanta no sé si la habéis visto, una charla que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford y que él cuenta que es lo más cerca que él estuvo de una universidad. Es verdad que no todo el mundo es Steve Jobs, nada, pero no, todo el mundo es así. que ahí entran muchas veces, es verdad, la presión social que existe y que es una realidad y nuestras creencias.
pero la creencia, o sea, yo me preguntaría, ¿hasta qué punto no ir a la universidad es una sentencia de muerte? Ujú, claro. ¿No? Claro, es que tú fíjate que parece como que si quisiéramos que todo el mundo fuera un alto ejecutivo. Yo creo que tiene que haber profesiones de todo tipo Mm, y las profesiones tienen que ser cosas que te llenen, ¿no? Esto que está ahora muy de moda, que es tu ikigai, que es a qué te dedicarías tú aunque no te pagaran, mm. ¿no? Que encuentres donde tú te sientes valorado y a lo mejor tú te sientes valorado con un trabajo de 9 a 2, donde a las 2 cuelgas el boli o la bata y disfrutas de otros placeres de la vida. Entonces, no podemos pretender que todo el mundo sea igual que como nosotros, y además tú lo has dicho, ¿no? Es que yo tengo en mi cabeza que mi hijo tiene que hacer lo que yo quiero y luego él toma sus propias decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, como título personal, yo en mi familia, mi padre es una persona que estudió de manera autodidacta, lo sacaron del colegio por lo que tocaba en la época, pero es un señor muy culto, o sea, se dedicó a estudiar, a leer de sus hermanos, diríamos que es el más culto, ¿no? Mi madre exactamente igual, o sea, es una persona que se ha hecho a sí misma, se ha estudiado, ha trabajado, ha sacado adelante 4 hijos también. Y eso a mí me dio la pista de yo quiero estudiar una carrera. En mi familia, mis hermanos, que somos 4, todos hemos estudiado carrera. Y yo hubo una época en que no quise estudiar. Y mi padre me dijo, tú te sacas el título, lo cuelgas si quieres en una pared, porque en aquella época te daban tu orla y tu diploma, y luego haces lo que quieras, pero el título te lo sacas. Y yo ahora echo la vista atrás y pienso, jo, qué bien que mi padre me dijo eso, ¿no? Porque gracias a que tengo mi título de psicología, mis máster, mis cursos, bueno, he seguido estudiando, me estoy dando cuenta que me abre muchas puertas y que estoy siendo feliz con lo que hago. Pero ahora que tengo hijos, que tengo 3, me he dado cuenta que yo no les voy a obligar. Mm. Porque a mí me ha dado la felicidad esto porque he descubierto que me encanta. Pero a lo mejor mis hijos no son felices así y lo tengo que asumir. Y además es que cuando mis hijos entren al mundo laboral, no sé cómo va a ser la sociedad. Es que el que tiene 8 años, cuando tenga 24, estamos hablando en el 2040, 2040 y tantos, ¿cómo va a ser la sociedad? Yo no lo sé. Entonces no sé cuál va a ser la profesión. Y a veces, fíjate que es que les toca tomar esa decisión y a veces están muy inmaduros, muy maduros, que todavía... Claro, Yo estudié publicidad y marketing porque estaba de moda, entonces, o sea, yo quería ser veterinaria, no fui veterinaria porque mi veterinario me dijo que era un horror de profesión y fíjate ahora en lo que estoy, que es que la vida da tantas vueltas y a mí me y encanta estudiar, ahora fíjate. estoy como tú, o sea, yo estoy todo el día haciendo cursos, sacándome, pero porque ahora disfruto de aprender. Entonces no es lo mismo estudiar para aprender que estudiar Pero esto es porque nos como, toca. no sé si a ti te pasaba. Yo, por ejemplo, era malísima y sigo siendo malísima en geografía. Mm, Yo no entendía, no era capaz de entender lo abstracto, esto de me pones en un mapa. Y cuando he empezado a viajar es cuando entiendo dónde están las cosas. Pues esto es lo mismo, es una pena que seguimos enseñando a los chicos en un papel como sacándolos de la realidad, mm, ¿no? Con lo fácil que sería de verdad meterles cosas de la vida diaria, ¿no? Pues por ejemplo, sabemos que es importante hablarles de economía, hablarles de leyes, cosas que te encuentras cuando ya eres adulto y cuando eres pequeño, no. Entonces te van llenando de contenido que a lo mejor ni te interesa, que no sabes qué hacer con él, que sabemos que haces un examen, lo vomitas y ya te has olvidado y total. no te está sirviendo para nada. Entonces, insisto, si tenemos un hijo, en este caso la pregunta que hacían, que no quiere ir a la universidad, pues sentémonos con él, qué plan tienes, qué alternativas hay. Yo, por ejemplo, quería haber estudiado publicidad. Y mi padre me decía, es que si vas a publicidad, si vas por la pública no sé qué, mejor por la privada porque sales colocado entre unas cosas y otras. Elegí psicología y me casé con un publicista. Pues ya está, Fíjate. lo apañé. Con lo cual la vida da muchas vueltas. Entonces ahora a lo mejor para mí me parece que ir a la universidad es lo mejor y no lo sé. Y mira, yo tengo un amigo que hizo medicina con 42 años. Mm. O sea, y son 7 años de carrera. Entonces tú lo piensas y dices, es que nunca es tarde para estudiar una carrera realmente. Y es que al final tampoco nos damos cuenta de que los adolescentes, su cerebro no está terminado, no Mm, está formado por completo cuando tienen que tomar esa decisión, ni siquiera están maduros mentalmente, su cerebro no está del todo formado. no. Entonces, claro, también ahí te metes una presión y tienes que tomar unas decisiones que es verdad que algunos lo tienen claro porque tienen una, pero hay otros que no, y esa vocación no existe. Sí, Entonces nosotros ahí como padres
cómo les acompañamos para Fíjate que ayudarles sí, es que lo que estás y no diciendo, presionarles? lo que estás diciendo es muy importante porque cuando venimos de un estilo educativo donde les hemos dicho a nuestros hijos todo el tiempo lo que tienen que hacer, cuando llegan a bachillerato le dices, ¿qué vas a hacer? Y te dicen, no sé. No han elegido hasta ahora, les hemos dicho todo el tiempo lo que tenían que hacer. No llegues tarde, estudia, repasa, dúchate, lávate las manos, prepara tu mochila. ¿En qué momento les hemos dicho qué hay que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué plan tienes? ¿No? Directamente le hemos dicho, uy, no, tú eres muy pequeño para coger un autobús. No, 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 no. Tú no, cuando tengas 15, cuando tengas 16. No le hemos Mm, dicho, ah, bueno, y si cogieras un autobús ahora con 12, ¿cómo harías? Y si el autobús no está cuando llegas a la parada, ¿cómo lo vas a resolver? Claro, si no entrenamos, si no trabajamos esas habilidades, cuando llegan a los 16, a los 18, te dicen, dímelo tú. Y de hecho ocurre, ¿no? Cuando los papás que vienen conmigo a talleres de disciplina positiva, formación, ahora empieza uno de adolescentes, me dicen, jo, es que le estoy preguntando a mi hijo y me dice que no le haga más preguntas, que se lo diga yo directamente. Claro, porque venimos de un estilo donde te han dicho todo lo que tienes que hacer y al final también uno pues se hace cómodo. Entonces, a mm, lo que me interesa, el cerebro se me hace cómodo. Pues dímelo tú y ya está, ¿no? claro. Como te dicen muchos, dime tú lo que quieres que haga, mamá, y ya está. Además, No te me hagas escucho pensar. y me siento identificada, porque yo misma, la tendencia, lo más natural es decirles lo que tienen que hacer. Es que nos sale Nos automático. sale, claro, Y es claro, nos verdad sale que mucho. ahora te estaba escuchando y yo pienso, es verdad que yo hay veces que sí que intento utilizar ese lenguaje con las preguntas para que ellos reflexionen, pero muchas otras veces no lo hago. No lo hago. Porque, no, porque vamos, ¿sabes qué nos pasa? Que nosotras también hemos caído en una trampa que es la de ser madre, mujer trabajadora, estupenda. Y La entonces, superwoman. efectivamente, las 24 horas del día no dan para todo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que vamos en piloto automático y vamos así como los locos. Entonces, vamos deprisa y corriendo y lo que queremos es acabar cuanto antes. ¿Acabar para qué? O sea, yo recuerdo, mira, cuando mis hijos eran pequeños, tú llegabas y le decías a tu hijo, vamos al supermercado que hay que ir a comprar pan Bimbo para hacer esta noche sándwich. Y cuando el niño llegaba al supermercado iba despacio, miraba una cosa y tú ibas, no, venga, que tenemos que... Para él ya el propio trayecto ya era parte de su aprendizaje, estaba descubriendo el mundo, entonces lo estaba disfrutando. Tú no, tú lo que querías era llegar cuanto antes a casa para preparar el sándwich. Pues con eso nos pasa todo. Entonces nos pasa que estamos siempre pensando en cuando llegue. Decía aquí Carmen, dices que si no les obligamos un poco, algunos no harían nada nunca. No, es lo que hemos dicho, o sea, no es permisividad, ¿no? Mm, Cuando hablamos de disciplina positiva, lo que decimos es, me voy a sentar contigo a que tú reflexiones sobre cuál es el plan que tienes. Y entonces te sientas con él y te dices, vale, no vas a estudiar, ¿qué vas a hacer entonces? Ah, pues no lo sé. ¿Y si lo supieras? Mm, pues voy a pensar sobre ello, vale, pues mientras lo piensas, sigues yendo a estudiar. Y cuando tengas la alternativa, lo volvemos a hablar. me la dices. Que a veces nos da miedo pues ser padres que acompañan y que tienen que estar ahí haciendo el papel que nos toca, que no es fácil a veces, claro que no es fácil y No, requiere no, por no eso se que nos trata tanto de formemos. decir, bueno, pues si no quieres, haz lo que quieras, sino, bueno, No, piensa vamos, yo no y lo haría, mientras eso ya, piensas, sigues haciendo lo que te toca y luego cuéntame, ¿no? exactamente. A ver, hay cosas, por ejemplo, es que, mira, hay muchas cosas que los padres ni siquiera nos las planteamos. De repente te dice tu hijo, quiero ir en el coche sin cinturón de seguridad. Y tú no le dices, ah, vale, a ningún padre se nos ocurriría, ¿no? Quiero saltar desde un quinto sin paracaídas. Vale, venga, tírate, prueba. Ahí nadie consulta, a mí no me llama nadie, me dice, oye, es que mi hijo me dice que quiere, no sé, beber lejía, ¿qué hago? ¿Le dejo? Entonces, en el resto de cosas tenemos dudas y como Mm, tenemos dudas, nos falta esa firmeza amable. Entonces, si yo me siento y le digo, ¿quieres dejar de estudiar? Y a mí me da mucho miedo y te voy a escuchar, cuéntame, ¿qué idea tienes? ¿Cómo vas a subsistir? ¿Qué vas a hacer? Tus amigos van a estar estudiando, ¿tú cómo vas a pasar el día? Y lo voy a ir hablando día tras día y voy a ir buscando una solución. Si en realidad la vida es buscar soluciones. Lo que pasa es que si yo vengo por eso te decía, si yo vengo de un modelo educativo autoritario, donde siempre me han dicho lo que tengo que hacer, yo no sé negociar, yo no sé buscar soluciones, yo sé obedecer. Entonces a mí mi padre me decía a las 7 en casa y si no, pues te llevas un tortazo o no sales mañana. Pues yo qué hacía a las 7 en casa.
Si yo cojo y le digo, ¿por qué a las 7? ¿Por qué no puedo venir a las 7:15? Porque lo digo yo y punto. ¿Y por qué lo dices tú y punto? Porque a mí me gustaría venir a otra hora. Ya te estoy sacando de tu zona de confort, te estoy haciendo pensar y entonces como padres eso no lo hemos practicado, no sabemos hacerlo. Sí. La verdad es que tienes toda la razón y todavía será mucho, ¿eh? Ese autoritarismo, que el autoritarismo ya no es simplemente el te castigo si no haces esto, es lo que tú dices, es dirigirles para y por todo, y es que me tienes que hablar en el tono en el que yo te digo, en el momento en Mm. el que yo te digo, no Y hacer no nada puedes que se vaya de lo que rechistar, yo creo que es correcto, y yo claro, lo y no veo te puedes eso. enfadar. Sí, Y si te enfadas por lo que te digo, encima vas y a si tener otra protestas, pues te consecuencia. castigo y ya no Eso. sales y ya no sé qué. Y claro, en el fondo no nos damos cuenta, pensamos, porque como todos los padres lo hacemos con nuestra mejor intención siempre, pensamos que les hacemos un favor, pero igual a mí me gustaría dejar este mensaje como base de esta charla que hemos tenido hoy. ¿Hasta qué punto de verdad le haces un favor con, cuando te diriges así a tus hijos y piensa que podría ser diferente, cómo podría ayudarles si les dejas ese espacio de reflexión, ese espacio de actuación, de comprender si están enfadados, ¿por qué te enfadas? Intentar comprender qué es lo que está pasando con tu hijo, qué es lo que le está sentando mal, intentar dialogar para comprenderos mutuamente y que él también te comprenda a ti. Y Eso es, porque tú fíjate como padre tú, tomas la decisión de que él consideras que lo mejor es que haga esto. O sea, el comprenderos y no tanto cortar por lo sano con eso de, porque lo digo yo y punto que dices tú, ¿no? Que hace mucho daño y que lo hacemos a veces por puro cansancio, por agotamiento, porque pensamos que es lo mejor y ya no queremos discutir, porque pensamos que si nos discuten nos están faltando al respeto, esas creencias de es un mal educado porque me está cuestionando y al padre no se le cuestiona. O sea, hay tantas cosas ahí detrás. sí, sí, hay una buena mochila, pero fíjate que yo me quedaría con la siguiente reflexión. No hay nada más bonito ni nada más importante para una persona que sentir que uno es capaz. Si yo, cuando me siento capaz, soy feliz como madre, ¿por qué no le permito a mi hijo que se sienta capaz? Entonces voy a trabajar en él eso, en que él se sienta que es capaz, que puede contribuir, que tiene algo que aportar. Cuando uno siente eso, ya no necesita portarse mal. Y esa es la diferencia, ¿no? Nosotros en disciplina positiva siempre decimos que cuando alguien se porta mal es porque se siente mal. Y de hecho, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que tú estás enfadada, yo qué sé, con tu pareja y te portas mal, no le das un beso porque te sientes mal. Pues lo mismo les pasa a nuestros hijos. Entonces, cuando veamos una mala contestación de nuestro hijo, aparte que está en la adolescencia y es un momento complicado, pero cuando veamos que se están portando mal, vamos a darle la vuelta y vamos a decir, eso es porque se siente mal. Entonces, vamos a hablar con ellos y vamos a decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? Pero yo siempre le digo a los padres, imagínate que no es tu hijo, imagínate que es el hijo de la vecina y lo tienes unos días en casa. No te lo tomarías como algo personal, le dirías, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Pues esto es lo mismo. Y darles ese espacio, si en ese momento no quieren contestar, vale, también hay que respetarlo, pero que sepas que estoy aquí y que el día que me necesites, estoy aquí. Claro. Me decía Cuando una mamá, dice, es que tiene un hijo de 16 y me dice, es que ahora todo es por WhatsApp. Digo, bueno, pero por lo menos ahí se expresa, le cuesta mucho expresarse con ella cara a cara porque está en un momento que necesita separarse, pero dice que le dio su espacio y que han vuelto a recuperar la comunicación y ha vuelto otra vez a quererse, pero durante un tiempo era todo por WhatsApp. Bueno, coge lo que te dé, o sea, lo que tú dices, si ahora te está pidiendo espacio, no quiero hablar, vale, ahora no hablamos. ¿En qué momento vas a querer? Ya buscaremos el momento. cuando quieras, aquí Pero estoy. eso es. Pero eso lo digo yo en el traductor. No, no te vayas. Aunque te diga, déjame, vete, no te puedes ir de la vida de tu adolescente. Es el momento donde más nos necesitan. De otra forma, pero donde más nos necesitan. Qué bonito. Diana, cuenta, a ver, porque no quiero irme sin que me cuentes, ¿dónde pueden conseguir el traductor de adolescentes? ¿Cómo puedes ayudar tú a los padres que estén en ese momento de, por favor, necesito a esta mujer en mi vida? Porque sé que tienes un bootcamp, cuéntanos un poquito, Ana. A ver, Un yo libro, un montón de cosas. Es que luego dice que no es claro, experta. no, a ver, antes de ser madre, yo
trabajaba como psicóloga dando formación a adolescentes en riesgo de exclusión social. Y luego estuve también trabajando con adolescentes que no tenían problemas de exclusión social, al revés. O sea, digamos que por un lado vi el autoritarismo y por otro la permisividad, porque eran niños con un alto poder adquisitivo, adolescentes. Entonces, la experiencia de esos años de trabajo es lo que me ha llevado a querer seguir profundizando en la adolescencia. Aparte que es una etapa que a mí me apasiona. Entonces, el trabajo que vengo haciendo con los padres y el que últimamente vamos a empezar ahora la tercera edición es de un programa de acompañamiento, ¿no? Que además se titula Bienvenida a Adolescencia, por lo que te he dicho, ¿no? Vamos a cambiar esa mirada y es un programa de 3 meses donde con sesiones online vamos a ir trabajando y haciendo dinámicas. Es muy práctico, ¿no? Porque los papás me llegan y me dicen, vale, ¿qué hago si no cumple sus acuerdos? ¿Qué hago si siempre llega tarde a casa? ¿Qué hago que si no estudia? Si no deja la play? Si... Pues eso es lo que trabajamos, ¿no? Porque al final lo que yo me he dado cuenta, tanto como madre, como psicóloga, como profesional, es que necesitamos respuestas y necesitamos ayuda a cosas concretas. Entonces, empezamos por los retos. Yo siempre les pregunto a los padres, hoy, por ejemplo, lo ponía en historias, ¿qué reto es el que tienes ahora? ¿No? Todos tenemos un hijo que es nuestro reto. Tú tienes 3 y seguro que hay uno que tienes identificado un reto porque te pasa algo concreto con ese niño, ¿no? Y es el que ha venido a que A sea más enseñarte. emocionante, a que sea más emocionante la vida. Entonces, lo que hacemos es empezar por esos retos. Y entonces, es lo bonito que tiene, ¿no? Porque si todos los que estamos en el grupo es un grupo reducido de padres, pero cada uno viene con su reto y a partir de ahí ya arranca todo el programa, pues al final todo el mundo se lleva respuesta. Hoy, por ejemplo, tenía una sesión con una mamá y a mí me encanta cuando luego hacen como el feedback o la evaluación y claro, te sorprende que cada uno se lleva una cosa porque cada familia es un mundo. Y yo les digo, yo no te puedo dar una cosa genérica, pero luego hay que adaptarlo a tu familia, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque a lo mejor para ti los estudios son súper importantes y para otra familia no. Entonces, hay que ver lo que le vale a cada uno. ¿Dónde pueden encontrar la información? En la web de infanciaenpositivo.com o en mi canal de Instagram, Infancia en Positivo. Y luego también, bueno, está el canal de YouTube y los podcasts, donde hay también mucha información gratuita y un canal que tengo de Telegram para padres de adolescentes. Madre Entonces, mía. bueno, ¿Dónde no hay estás? recursos gratuitos. Yo ahí tengo la suerte de que me va poniendo mi marido, porque como te digo, que como él es el publicista y se dedica a esto, él me va poniendo. Me dice, ya te he puesto Ah, en Twitter, ya te he puesto en LinkedIn. ya me Ahí estoy estamos. enterando yo de esa creatividad que tienes. Entonces, Sí. Infancia en Positivo en web, en Instagram, en YouTube, Ujú. podcast, vamos, Facebook, 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 Twitter, el sí. libro, tienes un libro también. Así. Tengo un libro que es el de Infancia en Positivo y luego tengo las tarjetas con otro pequeño libro que es Entender la adolescencia. Y son unas tarjetas y un libro de trabajo y está creado con la idea de pues todo lo que se ve en los talleres que lo tengamos mano a mano. Hoy me decía una mamá, mira, cada semana me cojo una de tus tarjetas y me la empiezo a leer y la tengo, además, no sé si se ve bien, lo bueno es que las pueden leer nuestros hijos. Entonces está muy bien cuando tienes hijos adolescentes. El programa, por ejemplo, incluye una sesión con los hijos, con los adolescentes, con lo cual es muy bonito, ¿no? Porque los padres me dicen, ay, es que a mí me gustaría que mi hijo las habilidades sociales, pues venga, vamos a traernos a los chicos y que nos cuenten Qué ellos guay. lo que necesitan. Y luego incluye ¿Y, también y cuándo empieza? empieza el 7 de marzo. Lo que Vale, pasa es que a lo mejor lo pospongo, no lo sé, porque estoy viendo que me cuadren las fechas, que el tema de la Semana Santa y luego quiero meter la sesión en grupo con los chavales. Entonces, claro. a lo mejor lo pospongo y no empieza el 7 de marzo, pero vamos, que empieza la Estamos tercera edición, pendientes. empieza ya. Sí, 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 sí. Sí. Mira, bueno, a ver, vamos a ver. Aquí nos están preguntando. Lo de las Pues tarjetas, ¿no? sí, que si hay para niños. Sí. Bueno, ha dicho Diana que las pueden leer ellos también, las tarjetas, ¿verdad? Estas, sí, estas tarjetas son las de adolescencia y luego están estas, que si es que hay, que son estas, que son las de disciplina positiva, propiamente dicha, Mm. que estas son una maravilla. Estas son de Jane Nelson, que es digamos, la madre de la disciplina positiva, y luego lo único que yo he tenido la suerte de que Jane Nelson confió en mí para editarlas y entonces están editadas, se ha cambiado el formato, se ha actualizado, se ha puesto otro modelo Doy fe que y están súper bien. sí, están muy bien. A mí, la verdad es que yo, queda mal que lo diga, pero están muy bien. El diseño es Sí. de mi marido y mira, Alicia Voy ha a dicho que tener que las hablar yo quiere. con tu marido. Sí, sí, pues
para tema laboral lo preadolescencia requiere. con 9 preguntan por aquí, pues va a ser que Mira, sí. pues dicen los expertos, a los 8 años con las niñas y a los 9 con los niños. Y que no nos entre susto, pero tenemos que tener en cuenta que se ha adelantado todo. Yo estudié GB y con 14 años llegabas al instituto, ahora llegan con 12. Entonces, se van adelantando las cosas. Las exigencias incluso en el cole tienen que empezar a leer antes, tienen acceso a contenidos para mayores antes, con lo cual, sin darnos cuenta, la alimentación también cambia. Entonces, bueno, se está adelantando, pero como digo, como es una etapa muy bonita, si sabemos conocerla y estamos preparados, si la adolescencia te pilla preparado, no te tiene que dar miedo ninguno. Pues sí. El libro, tenéis el de Diana también. También Uh-huh. me pregunta si se pueden comprar las tarjetas, Diana. Sí, las tarjetas están en la web, las pueden comprar en la web. El traductor viene incluido con el bootcamp, que es el programa de acompañamiento, pero también lo pueden comprar de manera suelta. Pero sí, las tarjetas están en la web. Si se meten en infanciaenpositivo.com, van a encontrar en toda la parte de tienda todo lo que hay de adolescencia. Genial, pues vamos, más material no podemos tener con esta mujer, como habéis visto. Y me quedo con cosas muy bonitas que has dicho. Me quedo con el control por influencia, me ha encantado. Que no hay nada más bonito que sentirse capaz, que ayudemos a nuestros hijos a sentirse capaces. Y la firmeza amable. Podemos ser firmes, pero siendo amables. Yo te doy las Mira gracias, de qué verdad. capacidad de síntesis tienes más buena, de verdad. ¿Cómo Yo, se nota que yo, sabes de esto? yo siempre con el lápiz porque Enhorabuena. aprendo muchísimo de vosotros. Es verdad que aunque mi parte es más la parte emocional y yo trabajo con muchas madres y padres sobre cómo interpreto yo esto que está pasando Sí. fuera y cómo trabajar emocionalmente para poder tener esa firmeza serena o amable, pero hay muchas cosas que se me escapan y aprendo tanto, tanto que te lo agradezco un montón. Aquí Tendremos estamos que hacer aprendiendo. más. Sí que Aquí se va a estamos. quedar grabado, así que vais a tener Diana para lo que queráis. Ya pondré tu web y todo y por mi parte darte las gracias de verdad por este rato. Me pasaría horas hablando contigo. El Bueno, próximo a café ver si nos seguimos. vemos en persona. Sí, que ya nos toca. Ya nos toca, ¿no? Y Que además será... tenemos que hablar de cositas que Sí, sí, teníamos ahí pendientes, o sea que nos vemos en persona y hablamos. Control por me encanta. influencia, no, sustituir el control por la Por la influencia. Sí, influencia, sí. exactamente. Si quieres influir en tus hijos, o sea, quieres conectar con ellos, es mejor influir más que Influir que controlar. controlar. Eso Eso, es. eso es. Genial. Muchas gracias, querida. Te mando un beso gigante. Muchas gracias a Cuídate todos los que mucho. estáis por ahí. Espero que os haya sido súper útil. Y aquí estamos para lo que nos necesitéis. Chao.